La patria del criollo. Capítulo 3. Las dos Españas. Continuación. Este capítulo se compone de 9 partes. Primera parte. Nace la encomienda. No se piense que en los territorios del Reino de Guatemala, a diferencia de otras provincias, fueron aceptadas con mansa resignación las leyes nuevas. Además del alboroto de palabras y papeles ya comentado, hubo en la región de Nicaragua un levantamiento armado, un obispo muerto a puñaladas por su adhesión a las leyes, varios combates y movimientos de gente alzada, y la oportuna intervención de Pedro de la Gasca, que venía del regreso del Perú después de reprimir el levantamiento de los Pizarro. El combate que decidió la suerte de los alzados costó la vida a 90 de ellos. Muchos otros cayeron presos y murieron en la horca. La sublevación de los hermanos Contreras en Nicaragua, que es la que se ha mencionado, así como la de Juan Gaitán en Honduras, tuvieron nexos con la crisis del Perú. Las leyes nuevas se fueron imponiendo a pesar de todo. La esclavitud de indios fue suprimida definitivamente. La encomienda primitiva, pese a todas las resistencias, tuvo que desaparecer y no volvió a levantar cabeza. Nació otra institución diferente, aunque llamada con el mismo nombre. Esta fue la encomienda que perduró casi hasta el final de la colonia, hasta el segundo tercio del siglo XVIII. Las leyes nuevas traían el germen de la institución que iba a nacer, porque en ellas se decía que el rey, no obstante que reconocía la libertad de los indios, seguía deseoso de premiar a los conquistadores y primeros colonos. Una manera de premiarlos, sugerida con toda claridad 2 veces en el texto de las leyes, sería cederle a los favorecidos una parte de los tributos que los pueblos de indígenas tenían que pagarle al rey. Dicho de otro modo, puesto que todos los indios pasaban a ser vasallos libres, tributarios de la corona, ésta se avenía a cederle parte de la tributación a los españoles que merecen y que merecieron tal estipendio. Los colonizadores se apresuraron a solicitar dicho premio, llamándolo con el viejo nombre de encomienda, aunque ya se trataba de una cosa distinta. Al mismo tiempo iniciaron gestiones para conseguir que la nueva encomienda se hiciese hereditaria, porque las leyes ofrecían el goce de algunos tributos a los conquistadores y colonos, y a sus viudas e hijos existentes en aquel momento, pero estipulaban muy claramente que dicho privilegio no sería hereditario, sino que conforme fuesen muriendo los beneficiados, la tributación volvería a destinarse a las cajas reales, tal como ocurría con el resto de los pueblos. El forcejeo en torno a la perpetuidad de las encomiendas fue algo muy largo y apasionado. El argumento principal de los colonos en apoyo de la perpetuidad era el siguiente: que si el efecto de su servicio fue perpetuo, ¿cuál lo es la adquisición de un imperio? Su remuneración, que eran las encomiendas, debía serlo igualmente. Argumento no desprovisto de lógica, al que la corona respondía en tono enérgico: que si los encomenderos, sin se les permitir jurisdicción alguna sobre los indios, los predominan y hacen tantas molestias y vejaciones que ha sido necesario prohibirles residir en sus pueblos ni tener con ellos trato alguno, justo es recelar que serán peores y más insolentes si se viesen dueños de ellos a perpetuidad. Esa respuesta pone de manifiesto ciertos hechos que,
confirmados por otros documentos, es conveniente destacar de una vez. Primero, que el célebre pleito en torno a la perpetuidad de las encomiendas se refiere ya decididamente a la encomienda nueva, es decir, a la concesión de tributos sin dominio directo sobre el trabajo de los indígenas. Segundo, que el nuevo encomendero no tenía, al menos legalmente, ninguna autoridad sobre los indios de su pueblo encomendado. Y tercero, que fue preciso prohibir que los encomenderos habitasen en sus pueblos de encomienda, para evitar que cometieran abusos valiéndose del ascendiente que aquella concesión les daba. En efecto, la nueva encomienda, sin dejar de ser un gran avance en comparación con la antigua, se convirtió en fuente de abusos y extralimitaciones. Ello es tan cierto que la mejor manera de estudiarla es analizar sus anomalías. Es el método que hay que emplear, dicho sea de paso. Con todas las instituciones coloniales implicadas en la explotación del indio, si se les estudia con base en las leyes y ordenanzas que las normaban, descuidando los diversos trucos y usos inventados para burlarlas, es imposible comprender lo que fueron en la realidad. En esas instituciones las anomalías eran lo normal. Parte 2. Los encomenderos. Por lo que hace a la sucesión hereditaria de las encomiendas, los colonos y sus descendientes lograron su propósito. Se les concedió primero una segunda vida, después una tercera, más adelante una cuarta, y las hubo heredadas en quinta vida. Semejante estiramiento de la ley se obtuvo, cosa muy frecuente en el régimen colonial, por vía de disimulación o composición. Estos eran procedimientos legales para incumplir la ley. La corona recibía gratificaciones a cambio de disimular tal o cual anomalía, o bien entraba en arreglos para componer una situación ilegal, tolerándola a cambio de una suma determinada. En el año 1564, el procurador del Ayuntamiento de Guatemala ante el Consejo de Indias ofreció un servicio en dinero para la Cámara de Su Majestad, por valor de 200,000 ducados. Estaba gestionando la concesión de tercera vida para las encomiendas, y como las existentes en el reino reportaban todas juntas 138,000 ducados anuales, ofreció una cantidad que sobrepasaba dicha suma. No debe ser motivo de sorpresa que el procurador estuviera dispuesto a pagar mucho más de lo que las encomiendas le reportaban a sus poseedores, sino debe verse en ello una prueba de que, tal como se explicará adelante, las encomiendas le reportaban a sus poseedores, además de los tributos, a recibir muchas otras ventajas adicionales. La sucesión hereditaria fue de suyo una anomalía, pero aún más violento fue que se siguieran dando encomiendas, ya no a los descendientes de conquistadores y colonos, sino a personas que por otros motivos gozaban del favor real. En reiterados escritos, el ayuntamiento se queja de que, contrariando la razón de ser de las encomiendas, un premio a conquistadores, primeros colonos y descendientes de unos y otros, vinieran de España personas con títulos de encomienda, personas que no solo no tenían merecimiento de conquista, sino que jamás habían visto un indio. Parece ser, sin embargo, que no se dieron encomiendas nuevas a esas personas, sino que recibieron las que se les fueron quitando a los viejos encomenderos fallecidos, porque hacia mediados del siglo XVIII en Guatemala había más o menos el mismo número de encomiendas que a principios del siglo XVII. No terminan allí las anomalías. Ya vimos que se hizo necesario prohibir que los encomenderos
residieran en sus pueblos para evitar abusos y molestias a los indios. En 1579 se prohibió también que hicieran personalmente el cobro de los tributos que les pertenecían o por medio de cobradores nombrados por ellos mismos. Se trataba de evitar exacciones, cobros injustos y violentos, pero hay pruebas de que dicha prohibición no fue obedecida y de que los encomenderos siguieron nombrando sus cobradores o recaudando personalmente los tributos en muchos pueblos. Según la ley, las tasaciones de tributos debían hacerse por comisionados que nombraba la audiencia, punto este que se respetó siempre, y el cobro lo harían los corregidores. Se explica pues por qué hubo tantas anomalías en relación con el cobro. Los corregidores fueron los funcionarios más dados a maltratar y robar a los indios. Un elevado porcentaje de ellos eran criollos, individuos identificados con los encomenderos por razones de clase. Ya se habrá notado por lo dicho hasta aquí que la encomienda no guardaba ningún nexo legal con la propiedad de la tierra. Esta se siguió donando por merced y también se podía adquirir por compra o por usurpación. Pero su posesión era asunto distinto de la posesión de encomiendas. Hubo algunos encomenderos que no fueron propietarios de una vara cuadrada de tierra y grandes terratenientes que nunca fueron encomenderos. La tendencia a confundir al terrateniente con el encomendero, errónea y muy difundida, proviene sin duda alguna de que la mayoría de los encomenderos eran además terratenientes, y del hecho digno de señalarse de que muchos de estos encomenderos terratenientes procuraron adquirir tierras en la cercanía de sus pueblos de encomienda. Así fue, contraviniendo lo que estaba reglamentado a este respecto, los encomenderos trataron de adquirir tierras en las inmediaciones de sus pueblos, pero esas adquisiciones, como cualesquiera otras relativas a tierras, suponían una cuestión y gestión de titulación completamente ajenas a la obtención de la encomienda. Para no citar más que un ejemplo que este corresponda a la rancia parentela de nuestro criollo Fuentes y Guzmán, mencionemos el caso de Bernal Díaz del Castillo. Tenía en encomienda el pueblo de San Juan Zacatepeques en 1579. Pidió y obtuvo tierras en el paraje del potrero de la Lagunilla de los Carrizales, en los términos del mismo pueblo. En el mismo año se le extendió título de 4 caballerías a su hijo Francisco, en los términos de San Juan Zacatepeques. Y 11 años más tarde, en 1590, el propio Francisco Díaz del Castillo solicitó y obtuvo otras 2 caballerías junto a las que ya poseía cerca de San Juan. Puede observarse cómo el conquistador encomendero era además terrateniente, cómo extendía las propiedades de la familia solicitando y titulando tierras a nombre de su hijo, y cómo éste, seguro heredero de la encomienda, ampliaba su posesión de tierras en los alrededores de San Juan. Ese ejemplo, que podría acompañarse de muchos otros, ilustra la tendencia de los encomenderos a convertirse en propietarios de las tierras cercanas a sus encomiendas. Ello les resultaba ventajoso porque, a pesar de todas las órdenes en contrario, la encomienda los ponía en posibilidad de presionar a los indios y obtener de ellos fuerza de trabajo barata para cultivar las tierras. Así pues, una definición académica de la encomienda sería la siguiente: era una concesión librada por el rey a favor de un español con méritos de conquista y colonización, que consistía en percibir los tributos de un aglomerado indígena, tasados por la audiencia y recaudados por los corregidores o sus dependientes.
Esa definición es un punto de partida, nada más. La realidad de la encomienda va presentándose conforme se conocen las anomalías arriba señaladas, que le eran consustanciales, y otros elementos que se mencionarán adelante. Estamos obligados a resistir el deseo de explicar aquí el procedimiento por el cual se solicitaba y se recibía una encomienda, porque otros asuntos reclaman con más urgencia nuestra atención. El lector que quiere conocer esos pormenores muy interesantes los hallará en documentos históricos guatemaltecos que se indican en la sección de notas. Lo que venimos tratando de ilustrar a propósito del desarrollo de esta institución es la pugna entre la corona y los colonos. Se está viendo que la encomienda fue una transacción, un arreglo conciliatorio que ponía a los indios como tributarios bajo el control del rey y que satisfacía al mismo tiempo la tendencia parasitaria del núcleo más conspicuo de conquistadores y primeros pobladores. En el último tercio del siglo XVI, en el Reino de Guatemala, había aproximadamente 200 encomiendas. Sin embargo, no fue esta la institución que vino a poner sobre nuevos cauces el gran problema del siglo XVI, que era el problema de la disponibilidad del trabajo del indio para la totalidad de las haciendas y labores de los españoles. Debe evitarse, pues, exagerar la importancia de la encomienda, comprendiendo que el resultado más notable de la crisis causada por las leyes nuevas no pudo haber sido ese premio que benefició a 200 familias con los tributos de igual número de pueblos de indios. Debe interesarnos mucho más aquella otra institución colonial, surgida también a raíz de las leyes de 1542, que vino a normar las relaciones de producción entre la gran masa de los indios liberados de la esclavitud y la clase de los terratenientes coloniales, pues sabemos que esos últimos dejaron súbitamente de ser esclavistas y quedó advertido que no pasaron a ser compradores de trabajo asalariado, como habría ocurrido si hubiese sido factible la plena observancia de las leyes nuevas. En efecto, mucho más importante que la nueva encomienda fue el nuevo repartimiento de indios, sistema que obligaba a los nativos a trabajar por temporadas en las haciendas, retornando con estricta regularidad a sus pueblos para trabajar en su propio sustento y en la producción de tributos. Esta última constitución fue la pieza clave del sistema económico de la colonia. Puede afirmarse que será imposible integrar una visión científica de la sociedad colonial guatemalteca, superando las limitaciones de la tradicional historia de hechos, así como el carácter fragmentario y desarticulador de las monografías históricas. Mientras no se reconozca que la base de aquella estructura social fue su régimen de trabajo, el repartimiento de indios, el trabajo obligatorio de los nativos, el riguroso control de los indígenas en sus pueblos, desde los cuales eran enviados periódicamente a trabajar a las haciendas y labores de los españoles y de sus descendientes a lo largo de los 3 siglos coloniales. Ese régimen le imprimió desde las bases un determinado carácter a la sociedad colonial guatemalteca, pues ha de saberse que fue exclusivo del Reino de Guatemala y condicionó de manera decisiva las luchas de clase, las ideologías de clase, las formas del trato social y otras manifestaciones importantes de la vida de aquella sociedad. Por lo que hace al pensamiento social de los criollos en particular, quedará sobradamente demostrado en el desarrollo de nuestro estudio, como fue aquella relación básica entre siervos y terratenientes,
el repartimiento, el factor determinante de las más acusadas modalidades de la mentalidad criolla. Colateralmente se irá viendo también cómo esa relación determinó desde otro ángulo las principales formas del pensamiento de los españoles, inmigrantes y burócratas, frente a los indios y los criollos. Finalmente se comprenderá en un momento más avanzado de nuestro análisis que el repartimiento fue, desde la esclavitud y durante una larga época, el mecanismo dentro del cual quedó conquistado el indio, es decir, el mecanismo que garantizó su sujeción y su explotación y por ende su posición de inferioridad para el resto de la época colonial. Por tales motivos, en este libro se le dedica un capítulo entero al régimen de trabajo, justamente el último capítulo del análisis, el séptimo, titulado Pueblos de Indios, en el que se supone que estaremos poniendo pie en el último peldaño de la escala, implícita en la programación de este ensayo. Hemos de conformarnos, pues, por lo pronto, con los elementos de definición del repartimiento que quedan enunciados arriba, recordando al mismo tiempo que esta institución fue resultado del conflicto que suscitaron las leyes nuevas de 1542. La vida colonial ofrece un agitado espectáculo de conquistadores, colonos, hacendados, funcionarios, monarcas, leyes polémicas, trifulcas, asesinatos y muchas cosas más. Conviene darse cuenta de que el personaje central de ese tinglado que ponía en movimiento a todos los demás era el que menos ruido hacía. La historia colonial gira en torno a la explotación del indio. El indio era el personaje de fondo. Mientras no se ha entendido esto, no se ha entendido el drama, a menos que de intenso se quiera seguir disimulando que aquello era un drama.